Bienvenida y los buenos días. Aldo Lalo Rangone, ¿cómo va? Te saluda Leonela y Juan de este lado. ¿Qué tal, Leonela, Juan? ¿Cómo están? Buen día. Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Queríamos charlar con vos justamente por lo que veníamos comentando de lo que sucede en la Universidad Nacional de Villa María. Están con una medida de fuerza que es un paro por 72 horas y queríamos saber principalmente cuáles son los reclamos más importantes o destacados que llevan justamente a esta decisión, ¿no?, de parar. Bien, sí, estamos en una medida de fuerza de estas 72 horas, particularmente del claustro docente. El claustro no docente lo ha hecho por el día de ayer y con una metodología que también lo vamos a hacer de forma conjunta, una vez a la semana para las próximas semanas. Eso se va a definir también en una especie de asamblea que tendremos el día jueves a las 16 horas, una asamblea abierta. Principalmente la medida de paro y la medida de poder visibilizar en esta semana que muchas universidades nacionales incluso están haciendo paro de toda la semana, es poder visibilizar el conflicto de el no cumplimiento en principio de la ley de financiamiento universitario. Esta ley que ha sido aprobada por el Congreso, que ha sido vetada y que en este momento está judicializada. Esta ley que no solo tiene que ver con los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de las universidades nacionales, sino también con el presupuesto universitario, con el cual poder hacer ver, visibilizar a la comunidad universitaria en general y a la comunidad, en este caso en Villa María, a nuestra comunidad que mucha está muy relacionada a la universidad, de cómo no podemos seguir de alguna forma sosteniendo la normalidad de las clases y de todo el trabajo que tenemos que llevar adelante los docentes, que no es solo dar clases, sino también investigar, realizar extensión, transferencia, poder, aquellos que hacen investigación, que bueno, por supuesto se han cortado las becas, las líneas de investigación, no hay financiamiento para eso. Con lo cual nos preocupa mucho también la degradación que estamos sufriendo como trabajadores y trabajadoras de la universidad en general, de la universidad pública. Con lo cual, un poco definimos que en el inicio de clases de este año, que en algunas carreras ha sido ya antes, en otras, o los primeros años, por ejemplo, el primer año será la semana que viene, empezar decidimos hacerlo esta semana porque a nivel nacional se planteaba una semana. En este caso nosotros decidimos hacerlo 72 horas y poder hacer post paro una asamblea también con estudiantes, con los docentes, encontrándonos, sabiendo cuáles son las medidas a seguir adelante. Va a ser un año muy difícil en términos de esto, como lo estamos viendo. Este paro principalmente ha comenzado ayer lunes, continúa hoy martes, se extiende hasta mañana, miércoles 18 de marzo. ¿Cuáles son los niveles de adhesión que están observando, o por lo menos que esperan tener con expectativa hasta el miércoles? En el día de ayer la adhesión ha sido total. En el día de hoy hay compañeros y compañeras docentes y estudiantes que en más o menos una hora van a estar recorriendo un poco las aulas para ver si hay presencia, y si hay presencia para poder contarles también, porque es una forma de visibilizar a quienes de alguna forma deciden no adherir y a sus estudiantes que por supuesto tienen todo el derecho de hacerlo, pero sí contarles esto que les decía antes, ¿no? El 50% de los docentes de al menos esta universidad tienen salarios por debajo de la línea de la pobreza en este momento, con lo cual por sus categorías, por sus cargas y demás, sus carga horaria, ¿no? Entonces nos preocupa mucho porque además ya en lo que va del año, al menos recién arrancamos las clases, tenemos más de 10 docentes que han renunciado. Muchos nos plantean que van a renunciar, que van a dejar la docencia universitaria, y no solo perdemos docentes en cuanto a frente al aula, sino que se desarman equipos, gente que tiene mucha trayectoria. Cuando uno se pone a ver los recibos de sueldo de alguien que tiene 20 años de antigüedad o 30 y tiene una dedicación exclusiva y no llega a cobrar alrededor de 800.000 pesos,
con lo cual es imposible porque vive exclusivamente de la universidad, ¿no? Uh-huh. Sí. No, iba a decirte, perdón que te interrumpí, Aldo, iba a decirte que probablemente la realidad que están viviendo muchos trabajadores en el país actualmente, de tener que vivir de varios trabajos o realizar trabajos complementarios, esa realidad tampoco excede a los docentes, ¿no? Por un poco esta realidad que vos nos estás contando de cuál es la situación, hablando exclusivamente de salarios de docentes universitarios. Sí, totalmente. Eso tiene, nuestra universidad como universidad joven, podríamos decir, de recién cumplido los 30 años, y que por ahí la lógica tiene que ver con muchos profesionales que dedican algún tiempo de su trabajo a la docencia. Eso se ha intentado ir revirtiendo, porque un docente no solo da clases, sino que se forma, investiga. Bueno, hoy es imposible formarse, por ejemplo, todos los posgrados son pagos, con lo cual no tenemos posibilidad de realizar eso. Sí tenemos 2, 3, 4 trabajos diferentes. La docencia termina siendo, en términos de justamente una cuestión económica en este momento, casi una vocación, diría, y está muy malo eso, porque en realidad somos trabajadores y le dedicamos todo el tiempo que le podemos dedicar, pero sí llegamos a un nivel en el inicio de este año, después de 2 años de esta pérdida que te decía de más del 50% de nuestro salario, de tener que, de empezar a tomar más medidas, de que no podemos soportar sobre nuestras espaldas, sobre nuestros salarios y sobre el funcionamiento de nuestra vida cotidiana, el funcionamiento normal de la universidad. Eso no puede ser así. La Universidad de Villa María, como muchas otras, ha declarado hace muy poquito en su Consejo Superior la emergencia económica también, como lo ha hecho años anteriores. Entonces, un poco el reclamo, por supuesto que es el salarial, pero todo esto se engloba dentro del cumplimiento de la ley. Nosotros no estamos pidiendo nada que no nos deba el Estado, ¿no? El cumplimiento de la ley implica que el Estado no nos pague lo que nos debe o lo que hemos perdido en nuestro salario en estos últimos dos años y medio, desde diciembre del 23. Lalo, ¿se prevé para más adelante, a corto o medio plazo, una movilización, marcha, tanto a nivel local, provincial o nacional? En principio te diría que sí. El jueves estaremos reunidos en esta reunión interclaustros para ver cuáles son las medidas. Yo creo que esto va a ser largo en este año, se va a ir profundizando. Hay otras universidades que tienen, diría yo, otro músculo en relación de esto, ¿no? En cuanto a esto que les decía antes, docentes que tienen más dedicación, cuerpos docentes más grandes, más cantidad de gente que está más tiempo en la universidad, con lo cual se construye o se sostiene un poco más esa fuerza para poder sostener una semana de paro o un paro indeterminado. Hay universidades que no han empezado las clases, y seguramente esto va a empezar a poder mostrarse en las calles. Estamos buscando todas las formas posibles, así como lo hemos hecho el año pasado en Villa María y por supuesto en el resto de las ciudades. Estamos buscando la mejor forma también de visibilizar, de concientizar, ¿no? Porque si no se genera esto que está sucediendo tanto en todos los temas, pero digo, en términos de la universidad, y lo único que está logrando es degradar la universidad a un nivel de poder justificar, como ha pasado en otros tiempos, de poder justificar que la universidad tal vez ya no es tan necesaria como universidad pública, y es ahí donde nos preocupa sobremanera, porque es principalmente lo que defendemos, una universidad pública de calidad, donde los docentes podamos formarnos para seguir nuestras carreras docentes y donde los estudiantes, por supuesto, tengan el nivel que requiere tener un profesional. Justamente te iba a preguntar por eso, más allá de hablar con otros claustros dentro de la universidad, ¿cómo podrían concientizar a la comunidad en general que tal vez a veces acompaña, a veces no tanto, el reclamo universitario? Sí, los tiempos, como ustedes saben, han cambiado bastante en la forma de manifestarse y movilizarse. Casi siempre es la forma en que tenemos de poder visibilizarlo, aunque a veces moleste.
es la forma de entrar en conciencia. Pero bueno, también tenemos pensado esto de poder pasar ahora por las aulas hacia adentro de la universidad, porque esos estudiantes luego pueden llevar ese debate a sus casas y poder pensarlo con sus familias y entender el por qué es necesaria esta universidad. Yo creo que no hay una conciencia de la posibilidad de el no funcionamiento de la universidad, el que tengamos que ir a una virtualización por no tener los servicios básicos en la universidad. Entonces es realmente grave. Y las clases públicas, bueno, se están acercando cada vez más docentes, sobre todo docentes, no docentes que crean la comunidad universitaria, estudiantes y graduados, que vienen a plantear, bueno, a mí me gustaría hacer esto, una clase pública en donde podemos reflexionar estas cuestiones, ¿no? Poder traerlos a la ciudad, esos espacios, porque el campus si no queda muy dentro de la comunidad universitaria. Claro. Y nos parece que es algo que, por supuesto, le representa un daño muy grande a todo el pueblo argentino, ¿no? Uh-huh. Lalo, recién mencionabas en varias oportunidades, dijiste este año va a ser difícil, va a ser largo en cuanto a reclamo, el reclamo de docentes en general, no solo docentes universitarios. Vienen con medidas de fuerza ya hace tiempo, entiendo que debe ser muy desgastante también eso. ¿Ven alguna respuesta, alguna predisposición del gobierno para finalmente resolver el conflicto? Porque pareciera que es algo de nunca acabar. Yo creo que va en la línea de este gobierno de Javier Milei, que lo que busca, y lo ha dicho claramente, es desintegrar el Estado en términos de eso, y bueno, y no es tan incoherente. Lo que sí, lo que digo, no es muy bueno, o para nada bueno, es que podamos permitir esto, más allá de la adhesión que ha tenido en cada una de sus elecciones, ¿no? Y incluso acá en la provincia de Córdoba. Entonces, en términos de eso, justamente la respuesta es la contraria. Hemos tenido en estos días, no se oficializó totalmente, pero una recomposición del 2,5% en enero y el 2,5% en febrero, y un bono, algo que es, por supuesto, insignificante al lado de la deuda que el Estado tiene con cada uno de nosotros en términos de la pérdida del componente salario y la actualización que debiera haber tenido en estos últimos años. Por lo cual es bastante difícil, es una lucha que no podemos tomarla como individual. Digo, pasa lo mismo con los jubilados, con los trabajadores. Estamos viendo ahora en general lo que sucede con la industria, el cierre de fábricas, la apertura esta indiscriminada de exportación. Bueno, es un plan económico que viene, por supuesto, por todo lo público, y que creo que la importancia es poder encontrarnos en los diferentes espacios, ya sea en la calle, en una movilización, o además en términos, también lo digo desde lo gremial, ¿no? Para poder coincidir y generar este músculo que decía en algún momento, que estos cambios los podemos dar desde abajo, desde las bases, no van a ir de otro lado. Aldo, muchísimas gracias por la amabilidad de atendernos, de visibilizar también cuál es la situación y la realidad de los docentes universitarios, hoy con tu voz como parte de Adiubim, pero siempre tratamos de darle también voz a otros integrantes, y no solo de la Universidad Nacional de Villa María, sino también de la tecnológica que tenemos aquí en la ciudad, así que muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por tomarse el tiempo y bueno, poder también visibilizar este conflicto, que no es solo, por supuesto, de la universidad, sino que consideramos que en términos sociales es grave, y tenemos que defender la universidad pública, que es de todos. Gracias. Muchas gracias. Un placer.